te juro por lo más sagrado que yo no tenía ni puta idea. Nada. Cero señales, cero pistas. Pero si me preguntas cuándo empezó todo a derrumbarse, no fue con un mensaje, ni con una discusión rara, ni siquiera con una mirada. Fue con una copa. Una maldita copa de vino blanco que no pedí yo. Estábamos en casa de unos amigos, en una cena de sábado por la noche. De esas en las que se habla de fútbol, curro y el precio del alquiler, con las mujeres riéndose en la cocina y nosotros en el salón con la tele puesta de fondo. Todo bien, todo normal. Hasta que pasó algo que no tenía sentido. Javi, uno de los colegas de la pandilla, levanta la voz desde la cocina y dice, «Oye Marina, ¿le pongo el vino blanco como a ti te gusta?» Frío, frío, no. Y mi mujer se ríe y responde, «Claro, ya sabes cómo me gusta». Así, con confianza. Demasiada, diría yo. Ahí fue donde me chirrió todo. ¿Cómo que como a ti te gusta? ¿Desde cuándo Javi sabe cómo le gusta el vino a mi mujer? Porque te juro que en casa ni tenemos vino blanco. Y no porque no bebamos, ojo. A Marina le encanta el tinto, el de Ribera, el caro. Siempre ha sido así. Ni en bodas la he visto con blanco. No dije nada en ese momento. Me limité a mirar cómo ella le sonreía, cómo él le servía el vino con una sonrisita de medio lado, y cómo ella, al dar el primer sorbo, le guiñaba un ojo. No fue un gesto sexual, ni provocador, pero fue íntimo. Cómplice. Como si compartieran una broma que los demás no entendíamos. ¿Sabes esa sensación de que eres el único tonto en la habitación que no se ha enterado de algo? Pues eso. Volvimos a casa tarde, ella medio dormida en el coche, yo con la cabeza a 1000 por hora. Me repetía que estaba exagerando, que era un puto vino, que llevaba meses cansado del trabajo y que estaba buscando fantasmas donde no los había. Pero había algo raro. Algo que no se iba. Al día siguiente, durante la comida, le pregunté sin rodeos. ¿Desde cuándo sabes que a Javi le gusta el vino blanco? Ella me miró confundida, como si no entendiera la pregunta. ¿Javi? ¿Qué dices? Ayer. Él sabía cómo te gusta a ti. ¿Desde cuándo habláis tanto tú y él? Tío, qué tontería. Estás paranoico, me soltó, sin mirarme siquiera. Y ahí fue cuando me di cuenta de algo mucho más grande, no era lo del vino. Era que no me contestaba mirándome a los ojos. Como si le costara sostenerme la mirada. Y eso, colega, eso no lo hace una mujer que no oculta nada. A partir de ahí, empecé a observar. No su móvil, ni sus horarios. Empecé a observar cómo se comportaba cuando no sabía que la estaba mirando. Cómo se arreglaba más para ir al supermercado que para salir conmigo. Cómo se reía sola mientras cocinaba. Cómo tardaba horas en responderme los mensajes y, cuando lo hacía, usaba frases cortas, neutras, como si fuera una compañera de piso. Pero todo seguía sin pruebas. Nada concreto. Solo una maldita copa de vino blanco y la intuición más fuerte que he sentido en mi vida. Porque algo dentro de mí me decía, no estás loco. Y tenía razón. Esa semana me costó dormir más de lo normal, y no era por el calor ni por el estrés del trabajo. Me levantaba en mitad de la noche sin motivo, solo con la sensación de que algo estaba mal, como si mi cuerpo lo supiera antes que mi cabeza. Marina seguía comportándose como si todo estuviera bien, hablándome de cosas sin importancia, de compañeras del trabajo, del gimnasio, de una amiga suya que se había peleado con el novio, pero siempre notaba ese esfuerzo falso, como cuando alguien intenta sonar natural y no le sale. Empezó a llegar más tarde del trabajo, a veces con explicaciones demasiado detalladas sobre lo que había hecho, con quién había estado, cuánto había tardado en el supermercado, donde se había aparcado, como si respondiera a preguntas que yo aún no había hecho. Y ahí fue cuando lo supe con certeza,
se estaba preparando, como si cada día ensayara su coartada. La noche que lo descubrí todo, no fue porque encontrara algo escondido ni porque me lo confesara llorando. Fue porque salí del trabajo 2 horas antes y no le dije nada. No fue un plan maestro, ni una trampa. Simplemente no me apetecía quedarme más tiempo ahí, y me largué sin pensar. A mitad de camino, mientras esperaba en un semáforo, me entró la idea de pasar por la clínica dental donde trabaja Marina, saludarla de sorpresa, invitarla a merendar, algo simple. Pero justo cuando iba a girar, recordé que ese día había dicho que iría directamente a casa porque le tocaba cerrar. Entonces decidí ir yo a casa, ver si de verdad estaba. Cuando llegué, el portal estaba cerrado y tuve que subir andando. Al entrar, noté el silencio ese que no es normal cuando alguien está en casa. Abrí despacio, no por miedo, sino porque no quería hacer ruido. En el recibidor no había nada fuera de lugar. Dejé las llaves en el cuenco de siempre y avancé hacia el salón. La tele estaba apagada, el sofá vacío, y ni rastro de Marina. Pensé que quizás había salido a comprar algo rápido, pero entonces oí una voz de hombre desde la habitación. No era una conversación larga, era más bien un susurro, como si no quisieran que los oyeran. Me quedé helado. Avancé hasta la puerta del dormitorio, y sin pensarlo, la abrí de golpe. Y ahí estaban. Ella, semidesnuda, con la blusa desabrochada, sentada en la cama, con las piernas cruzadas como si estuviera en plena charla. Él, un tipo de unos 30 y pocos, camisa medio abierta, zapatos todavía puestos, con esa expresión de no saber si levantarse o quedarse quieto. Marina tardó unos segundos en reaccionar, primero puso cara de susto, después de fastidio, como si la hubiera interrumpido en medio de algo importante. Yo no dije nada. Solo los miré. Ella fue la primera en hablar. No es lo que parece. Típica frase, pero dicha sin emoción. Como si supiera que tenía que decirlo aunque no sirviera para nada. ¿Y qué parece entonces, Marina? Pregunté sin moverme del marco de la puerta. Estamos hablando, contestó, como si eso explicara la situación. Su tono era tranquilo, casi ensayado. ¿Desnudos? Le solté, señalando su camisa abierta y el cinturón del tipo a medio quitar. El otro no dijo nada. Solo se puso de pie lentamente, como si esperara que le dijera que podía irse sin problema. Marina, en cambio, se levantó y me enfrentó como si fuera yo el culpable de arruinar la tarde. Me miró sin remordimiento, sin lágrimas, sin pedir perdón. No ha pasado nada, si eso es lo que te importa, dijo, y ahí fue cuando entendí que no era la primera vez. No contesté. Solo salí del cuarto, cogí mi chaqueta del perchero y salí de casa. Caminé por el barrio sin rumbo, sin saber si volver o no. No me temblaban las manos ni me ardía la cabeza. Me sentía como si me hubieran apagado por dentro. No fue una escena de película, no hubo gritos, ni golpes, ni lágrimas. Solo un montón de verdades calladas cayéndome encima de golpe. Esa noche no volví a casa. Me quedé en el coche, con el asiento echado para atrás, mirando el techo del vehículo como si ahí estuvieran las respuestas. No llamé a nadie, no mandé mensajes, no fui a un hotel. No quería explicaciones. Quería tiempo. Pero lo peor de todo era que, en el fondo, ya lo sabía. Desde la copa de vino hasta esa escena en la cama, todo había sido una cuenta atrás. Yo solo me había negado a aceptarlo. Al día siguiente, volví temprano. No porque quisiera hablar con ella, sino porque necesitaba mis cosas. Cuando abrí la puerta, Marina estaba sentada en la cocina, vestida como siempre, tomando café como si nada hubiera pasado. Me miró, pero no dijo nada. Yo tampoco. Fui a la habitación, agarré una maleta, metí ropa al azar, zapatos, algo de aseo, el portátil,
mis documentos. Todo en silencio. Ella no se levantó de la silla. Solo cuando estaba por salir, me dijo: si te vas, es tu decisión. No hay marcha atrás. Me giré y la miré fijamente. Por un momento pensé en decirle todo lo que me estaba pasando por la cabeza, pero no lo hice. Solo dije: no estoy tomando una decisión. Estoy reaccionando a la tuya. Y cerré la puerta. Después de eso, me fui al piso de mi hermano, que vive solo en el centro. Le dije que necesitaba unos días y me dejó quedarme sin hacer preguntas. Esa noche sí lloré. No de tristeza, ni de rabia, sino de pura frustración. Me sentía como un idiota. Como si hubiera estado jugando a la pareja perfecta mientras ella vivía otra vida en paralelo. Me pregunté cuántas veces había estado ese tipo en mi casa, en mi cama, usando mis vasos, mis platos, sentándose en el sofá donde yo veía la tele cada noche. A la mañana siguiente, decidí que no iba a quedarme esperando. No soy de esos que se sientan a ver cómo su vida se va a la mierda sin hacer nada. Llamé al trabajo, pedí unos días de vacaciones y me senté a pensar qué hacer. No iba a suplicar, no iba a pedir explicaciones, pero tampoco iba a dejar que todo terminara con una escena patética en una habitación. Quería que sintiera al menos una mínima parte de lo que yo había sentido. Y así empezó la idea. No de una venganza emocional, no de gritarle delante de todo el mundo, sino algo más preciso. Más frío. Algo que le dejara claro que no iba a salir impune. Los 2 días siguientes fueron una mezcla de rabia, cansancio y silencio. No tenía hambre, dormía poco y cada vez que cerraba los ojos veía su cara, tranquila, como si no hubiera hecho nada grave. No era solo la imagen de ella con ese tipo, era el recuerdo de cada momento en el que me había mentido mientras yo estaba delante. La forma en que sonreía, los gestos que antes creía inocentes y que ahora parecían ensayos de su doble vida. Lo peor era que la conocía tan bien que podía imaginar exactamente qué diría si la enfrentaba, las excusas, las justificaciones, el tono calmado con el que intentaría hacerme sentir exagerado. Por eso decidí que si iba a hablar con ella, tenía que hacerlo cuando no pudiera escapar, cuando no pudiera fingir que nada estaba pasando, cuando estuviera obligada a escucharme. Esperé hasta el viernes, porque sabía que ese día salía antes del trabajo y casi siempre iba a tomar algo con sus compañeras en un bar cerca de la clínica. Llamé a un amigo que trabaja cerca, un tipo discreto que no hace preguntas, y le pedí que me avisara cuando la viera salir. A las 6:15 me mandó un mensaje: está en la terraza del bar con un tío, no con las chicas. No me dijo más, ni hacía falta. Cogí el coche y conduje sin pensar demasiado, con esa calma que no sabe si viene del control o de haber tocado fondo. Aparqué en doble fila, crucé la calle y la vi, sentada frente al mismo tipo que había estado en nuestra casa. Se reían, ella tenía la mano sobre la mesa, demasiado cerca de la de él. Me acerqué despacio, no para sorprenderla, sino para que me viera llegar. Quería que sintiera ese segundo en el que todo se derrumba. Cuando levantó la vista y me vio, se quedó quieta, con la copa a medio camino. El tipo giró la cabeza, sin entender qué pasaba. Me detuve frente a la mesa. Nadie hablaba. Solo se oía el ruido del bar, las voces de los demás, las cucharillas golpeando el cristal. ¿No ibas a casa después del trabajo?, le pregunté, con una voz más tranquila de lo que esperaba. No, vine a tomar algo, contestó, intentando sonar natural. Con él, dije, sin apartar la vista de ella. El tipo abrió la boca, como para decir algo, pero le hice un gesto con la mano para que se callara. No me interesaba su versión. No te montes un espectáculo, por favor, me dijo Marina, bajando la voz y mirando alrededor. No te preocupes, no pienso gritar ni armar una escena, le respondí.
Solo vine a dejarte claro que ya no tienes que esconderte. Puedes hacer lo que te dé la gana, pero no en mi casa. Ella me miró fijamente, intentando mantener la compostura, pero le temblaba la mandíbula. El tipo, incómodo, apartó la mirada. Yo no iba a quedarme más tiempo allí. Saqué de la chaqueta un sobre y lo dejé sobre la mesa. Ahí están los papeles del banco y mis cosas del piso. El alquiler está pagado hasta fin de mes. Te queda eso de margen para decidir si te vas tú o me llevo todo lo mío. Estás exagerando, soltó, sin tocar el sobre. No, contesté, estoy terminando lo que tú empezaste. Di media vuelta y salí del bar sin mirar atrás. No sé qué cara puso ni si lo siguió negando. No me importaba. No era una discusión, era el cierre de algo que ya estaba roto. Esa noche volví al piso de mi hermano y abrí una botella que llevaba guardando meses para una ocasión especial. Supongo que era una, aunque no la que imaginaba. Me senté en el balcón, sin música, sin tele, y dejé que todo se asentara. No lloré ni me enfadé. Solo me di cuenta de lo mucho que había aguantado por costumbre, por miedo a enfrentarme a la verdad. Pensé en todos los días que ella salía sonriendo mientras yo confiaba, y sentí vergüenza por mí, no por ella. La vergüenza de haber sido ciego por comodidad. El sábado por la mañana me llamó. No contesté. Mandó mensajes, uno tras otro, intentando sonar tranquila, luego más insistente, después dolida. Necesitamos hablar, no puedes dejar las cosas así, no todo es como crees. No respondía ninguno. La dejé hablar sola, como tantas veces había hecho yo mientras ella me mentía. A media tarde se presentó en casa de mi hermano. Toque tras toque al timbre. Mi hermano me miró sin decir nada y se metió en su habitación. Abrí la puerta. Estaba ahí, con la cara cansada y los ojos rojos. ¿Podemos hablar?, dijo, sin levantar mucho la voz. Habla, contesté, sin apartarme de la puerta. No fue planeado. Pasó una vez, y después, no supe cómo arreglarlo. Me sentía sola, tú estabas siempre ocupado, siempre con tus cosas, y cuando me di cuenta de lo que había hecho ya era tarde. Intenté parar, pero seguiste, la interrumpí. No me digas que fue un error, Marina. Un error es tropezar, no repetirlo durante meses. Ella me miró con los ojos vidriosos. No lo hice por maldad, susurró, no quería hacerte daño. Entonces lo hiciste por egoísmo, le dije, lo cual es peor, porque sabías que me lo ibas a hacer y te dio igual. Se quedó callada, sin saber qué decir. La invité a pasar solo para no seguir discutiendo en el pasillo. Se sentó en el sofá, miró alrededor, como si buscara algo familiar que la hiciera sentir segura. No lo quería a él, dijo al fin. No sé ni por qué pasó. Fue como si necesitara sentir algo distinto. Me sentía vacía, y él estaba ahí. No fue amor. Entonces fue cobardía, le respondí. Y eso no lo arregla que no fuera amor. Ella bajó la cabeza. Pasaron varios minutos de silencio antes de que dijera otra palabra. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. No lo sé todavía. Pero no pienso seguir viviendo contigo como si nada. No sé si quiero el divorcio, pero sí sé que no quiero seguir siendo el idiota de esta historia. Ella asintió despacio, respirando con dificultad. Te juro que no quería perderte, murmuró. Pensé que podría controlarlo, que podía mantener todo en su sitio. Pero cada vez que te miraba, me sentía peor, y no sabía cómo parar sin que me odiaras. Pues aquí estamos, le dije, me mentiste para que no te odiara, y lo conseguiste justo al revés. Se levantó, dio un par de pasos hacia mí y trató de tocarme la mano. La aparté. No fue un gesto violento, solo natural. Ella entendió.
Si te sirve de algo, dijo, no pienso volver a verlo. Ya no importa, contesté, no porque no lo vayas a hacer, sino porque ya lo hiciste. Se quedó quieta unos segundos y luego se fue. No volvió a insistir. Ni mensajes, ni llamadas, ni disculpas nuevas. Nada. Esa noche me senté a revisar cada detalle de nuestra vida juntos. Las fotos del móvil, los planes, los mensajes antiguos, las cosas pequeñas que antes me parecían normales y ahora tenían un sentido distinto. Cada recuerdo tenía una grieta nueva. No era solo la infidelidad, era la cantidad de mentiras pequeñas que la habían sostenido. Y ahí me di cuenta de que no iba a perdonarla, no porque no pudiera, sino porque no quería vivir con alguien capaz de mentir así sin pestañear. Al día siguiente empecé a preparar mi venganza, si es que se le puede llamar así. No era violenta ni dramática, no quería humillarla. Quería que entendiera lo que había hecho, que lo sintiera en su propio entorno, que la golpeara donde más le dolía, en su imagen de buena persona, de mujer decente, de alguien que siempre decía tenerlo todo bajo control. Preparé todo con calma, sin odio, sin prisas, como si estuviera haciendo limpieza después de un incendio. Porque si algo tenía claro era que esa conversación había sido solo el principio. Lo siguiente no sería hablar. Sería hacer. No me apetecía que esto terminara con una conversación triste y promesas vacías. Marina podía irse a dormir esa noche tranquila creyendo que ya había enfrentado lo peor, pero estaba equivocada. Yo no era de los que lloraban 3 días y luego volvían como si nada hubiera pasado. No iba a romperle el coche ni publicar sus mensajes en redes sociales. No me interesaba convertir esto en un espectáculo, pero sí tenía claro que, si ella había decidido arruinar nuestra relación con esa tranquilidad suya, entonces yo también podía responder con frialdad. Sabía dónde le dolía, su imagen, su reputación, su gente, todo ese teatro que siempre mantenía con tanto cuidado, como si ser la buena le diera puntos extras en la vida. Lo primero que hice fue revisar mi cuenta del banco y asegurarme de que ninguna de nuestras cuentas compartidas pudiera ser usada sin mi autorización. Cambié contraseñas, anulé accesos, separé mis ahorros y transferí lo justo a otra cuenta a mi nombre, dejando lo suficiente como para no levantar sospechas. Ella todavía no sabía lo que estaba planeando y no quería que lo descubriera por un correo del banco. Después, llamé al administrador del piso donde vivíamos y pedí formalmente que el contrato pasara solo a mi nombre. Argumenté que la convivencia se había terminado y que quería evitar problemas legales. El tipo fue muy profesional, me pidió que ella también firmara la modificación y me dio un plazo de 10 días para solucionarlo. Perfecto, no necesitaba más. Esa misma tarde, preparé una carpeta con fotos impresas, capturas de pantalla de los mensajes que ella había mandado, la cita con ese tipo en el bar, y el día en que los encontré en casa. Todo estaba organizado cronológicamente. No necesitaba exagerar nada, porque los hechos hablaban solos. Cada página era una prueba directa, sin adornos, sin manipulación. En cada hoja, se notaba que no era una sospecha ni una suposición, sino una certeza. Lo empaqueté todo y le puse una nota sencilla: esto no es venganza. Es el resumen de tus decisiones. Esa carpeta tenía destinatario, su madre. Marina siempre había tenido una relación perfecta con su familia, especialmente con su madre. La mujer me adoraba, me consideraba parte del clan desde el primer día, y durante años se había encargado de recordarme en cada comida familiar lo afortunada que era su hija por haberme encontrado. Lo decía sin malicia, como una broma repetida, pero Marina siempre se sentía cómoda en ese papel de hija ejemplar. Y eso era justo lo que iba a romper ahora. El domingo por la tarde, conduje hasta el barrio donde vivía su madre y dejé el sobre en el buzón, bien cerrado, sin remitente. Sabía que en cuanto lo viera, lo abriría. Al volver al piso, me senté en la cocina,
comí algo rápido y esperé. Marina no tardó en llegar. Venía tranquila, como si la última conversación no la hubiera afectado en lo más mínimo. Me miró, saludó, y fue directa al baño. Cuando salió, se acercó a mí. ¿Has comido?, preguntó como si aún fuéramos pareja. Sí, contesté sin más. ¿Has pensado en lo que hablamos?, insistió, apoyándose en el marco de la puerta. Sí, le dije. Estoy pensando en que me mientas con una facilidad impresionante. Ella suspiró, cansada. No te estoy mintiendo, pero si no me crees, no puedo hacer nada. No necesito que hagas nada, dije, solo estoy avisándote de que tu madre recibirá un regalo especial esta semana. Se quedó helada. ¿Qué le enviaste? Solo la verdad, respondí. ¿La verdad según tú? No, la verdad según las fechas, las fotos, los mensajes. Lo que no supiste borrar. Su rostro cambió por completo. La calma se le fue de golpe. ¿Por qué harías eso? ¿Qué ganas tú con eso? Nada, le respondí, y ese es el punto. Tú tampoco ganaste nada con acostarte con otro. Solo destruiste algo sin saber para qué. Ella se quedó callada. Caminó un poco por la cocina, se apoyó en la encimera, y se quedó mirando al suelo. Mi madre no tiene la culpa, dijo en voz baja. Yo tampoco la tenía, respondí, pero aquí estamos. Me miró de nuevo. No con odio, ni con tristeza. Me miró como quien ya no sabe qué cara poner. ¿Eso es todo lo que vas a hacer?, preguntó. No, dije. También vas a contarle a tus amigas la verdad. No quiero más cenas donde sonríen mientras tú haces de víctima. Les vas a contar tú misma por qué nos separamos. Y si no lo haces tú, lo haré yo. Estás loco, dijo, con una sonrisa falsa, de esas que usaba cuando ya no sabía qué más decir. Estoy harto, le corregí, que es distinto. Ella agarró su bolso, se fue sin decir nada más. No la detuve. Me quedé sentado, esperando algún tipo de emoción, pero ya no quedaba nada. Ni rabia, ni decepción, ni pena. Solo una calma densa, como cuando has terminado una tarea pendiente que te había estado jodiendo semanas. El lunes siguiente, a las 10 de la mañana, me llegó un mensaje de su madre. Era corto. Llámame cuando puedas. No contesté. A los 10 minutos, otro mensaje. Ya lo vi. Entiendo todo. Cuenta conmigo. Esa fue toda la validación que necesitaba. Marina no solo había perdido mi confianza, también había empezado a perder todo ese entorno que había construido con tanto cuidado. La última fase la decidí esa misma tarde. Fui a la oficina de recursos humanos de su trabajo. Llevé una carpeta con los horarios de sus salidas, las veces que había usado el coche del trabajo fuera del horario laboral, y algunas fotos más que había conseguido gracias a la ayuda de mi amigo. No hice una denuncia formal, pero sí dejé constancia. No me interesaba que la despidieran. Solo quería que supiera que ya no podía caminar por el mundo como si nada. A los 2 días, Marina me escribió. Me dijo que era cruel, que la estaba arruinando por una decisión estúpida. Que sí, que lo había hecho mal, pero que lo mío era peor. Le contesté con un solo mensaje: lo tuyo fue silencio y cobardía. Lo mío es claridad. No respondió. Sabía que esta historia no iba a tener un cierre bonito. No me interesaba uno. Pero sí me quedaba la sensación de haber hecho lo justo. No por venganza, sino por respeto propio. Porque si yo había estado años construyendo algo con ella, no iba a permitir que lo destruyera y luego dijera que simplemente pasó. Eso no. Eso nunca. Pasaron 3 días sin que Marina apareciera por el piso ni intentara llamarme. No dejó notas, ni mensajes,
ni llamadas perdidas. Nada. Fue el primer silencio real desde que todo estalló. Supuse que estaría refugiándose en casa de alguna amiga o, quizás, con él. No me molesté en averiguarlo. Durante ese tiempo, traté de no pensar demasiado en lo que vendría después. Me levantaba, desayunaba solo, iba al trabajo, volvía por la tarde, revisaba cuentas, sacaba ropa del armario y la iba organizando por si decidía cambiar de vivienda de forma definitiva. Pero aún no lo tenía claro. No por ella, sino por el simple hecho de que mudarse implicaba empezar de cero, y eso, aunque liberador, también era agotador. El viernes por la noche, cuando ya no esperaba más movimientos por su parte, apareció en la puerta. No llamó antes ni avisó. Solo tocó y esperó. Abrí y ahí estaba, con un abrigo largo, sin maquillaje, sin expresión en la cara. La dejé pasar sin decir nada. Entró, se quedó de pie en el salón y miró alrededor como si fuera la primera vez que pisaba el lugar. Me senté frente a ella, en la misma silla donde había escuchado tantas veces sus excusas. Esta vez no llevaba ninguna carpeta en la mano, ni pruebas, ni papeles. Solo la intención de hablar. He estado pensando, dijo ella, sin levantar mucho la voz. Y creo que lo mejor es que firmemos el divorcio. No respondió a mi gesto de sorpresa. Era la primera vez que lo decía con esa seguridad. ¿Tan rápido lo decidiste? Pregunté, sin ironía. Tú ya tomaste tu decisión, contestó. No quiero quedarme aquí esperando que me odies más cada día. No te odio, le dije. Ya no siento nada por ti, y eso es peor. Ella asintió, sin discutirlo. Lo arruiné, lo sé. Y no voy a justificarlo. Sé lo que hice. No estoy aquí para pedir perdón otra vez. Solo quiero hablar contigo una última vez, como dos personas que compartieron años, no como enemigos. Habla, le dije. Te escucho. No empezó como una infidelidad, dijo, sentándose por fin. Empezó como una conversación tonta, en la clínica. Él pasaba por ahí, me hacía reír, hablábamos de cosas sin importancia. Me hacía sentir vista. Tú estabas cada vez más distante. Yo estaba igual que siempre, le respondí. La diferencia es que tú ya habías desconectado. Puede ser. No lo niego. Pero lo nuestro llevaba tiempo mal. Y yo no supe cómo decírtelo. Tampoco intentaste arreglarlo. Preferiste irte por la vía rápida. ¿Y tú? ¿Cuántas veces te sentaste conmigo a decir que algo iba mal? Lo hice muchas veces, le dije. Pero tú siempre decías que era estrés, ¿qué pasaría? Te creí. Ese fue mi error. ¿Y tú nunca pensaste en dejarme antes de esto? Preguntó. Nunca. Ni siquiera cuando empezaste a actuar raro. Pensé que podíamos arreglarlo. Ella se quedó callada, procesando eso. Luego habló de nuevo. No lo amaba. Ni siquiera me gustaba tanto. Fue solo una forma de sentir algo distinto. Sé que suena egoísta, porque lo fue. No me importa si lo amabas o no. El daño fue el mismo. Sí, lo sé, dijo. No vine a cambiar tu opinión. Solo quería que supieras que, dentro de todo, me arrepiento. Pero no por lo que pasó con él. Me arrepiento de cómo lo manejé contigo. De haber seguido mintiendo. El problema es que lo hiciste como si yo fuera estúpido. Y eso no te lo perdono. No pensé que fueras estúpido. Pensé que no querías ver la realidad. Pues ahí te equivocaste, le dije. Quería ver otra realidad. Una que no doliera. Volvió a quedarse en silencio. Luego sacó del bolso un papel doblado. Es el borrador del acuerdo. Lo estuve revisando con un abogado. No quiero nada de lo tuyo.
Solo el coche y mis cosas. Podemos dejar el piso y venderlo si prefieres. Quédatelo. Yo no quiero seguir viviendo en un lugar donde me mentiste tantas veces. No te estoy quitando nada, dijo con seriedad. Solo quiero cerrar esto sin más destrucción. No me lo estás quitando tú. Me lo quitaste hace tiempo. Esto solo es el final administrativo. Ella se levantó, sin prisa, y dejó el papel sobre la mesa. Yo también pensé que estaríamos juntos toda la vida. Lo pensaba de verdad. Pues te duró poco. A veces lo que creemos no soporta lo que somos. Y yo no supe sostenerlo. La acompañé hasta la puerta. Antes de salir, se giró. Gracias por escucharme. No fue por ti. Fue por mí. Necesitaba decir todo esto sin rabia. Ella asintió y se fue. No hubo abrazo, ni despedida afectuosa. Solo el cierre de una historia. Después de que se fue, no sentí alivio ni tristeza. Me sentí neutral, como si acabara de dejar un trabajo en el que ya no creía. Guardé el papel en una carpeta, me serví un café y me senté a leer los correos atrasados del trabajo. Esa noche dormí sin interrupciones. No porque todo estuviera bien, sino porque ya no quedaba nada pendiente. Todo lo que tenía que decirle, ya lo había dicho. Todo lo que tenía que hacer, ya lo había hecho. El lunes siguiente firmamos los papeles ante notario. Ella llegó puntual, vestida de forma impecable, como si fuera a una entrevista de trabajo, sin maquillaje cargado pero con todo en su sitio, como si quisiese demostrar que seguía siendo la mujer centrada que siempre fingió ser. No hablamos casi nada durante la espera. Solo lo necesario para confirmar los datos, los nombres, los documentos que cada uno había traído. No hubo tensión, no hubo comentarios sarcásticos, ni siquiera miradas largas. Éramos dos personas que habían compartido casa, cama, rutinas, silencios, cumpleaños, problemas, vacaciones y también decepciones. Pero ese día, en esa oficina, éramos solo dos extraños cerrando un trámite. Después de firmar, ella me miró por primera vez en serio desde que empezó todo. No dijo nada, solo me miró. Pensé que intentaría decir algo, un cierre simbólico, una frase que pudiera sonar humana, pero no lo hizo. Agarró su bolso, asintió con la cabeza y salió. No la vi más. Su madre me escribió al día siguiente, me dijo que lo sentía, que no había palabras que justificaran lo que había pasado, pero que no estaba enfadada conmigo por haberle contado todo. Me agradeció la sinceridad, me dijo que iba a seguir apoyando a su hija porque era su madre, pero que entendía mi decisión. Yo solo le contesté con un gracias. No había más que decir. Las primeras semanas fueron tranquilas. Demasiado. Me levantaba, hacía mis cosas, trabajaba, salía a correr, comía solo, hablaba con mi hermano de vez en cuando y poco más. No había drama, no había grandes momentos de tristeza, no me pasaba las noches pensando en lo que podría haber sido diferente. Solo había un espacio nuevo, una rutina distinta, una ausencia que ya no dolía porque estaba prevista. Algunas personas me escribieron para preguntarme por Marina, otros fingieron no saber nada, unos pocos intentaron hacer como si todo siguiera igual. No me interesaba ninguno de esos caminos. No quería rehacer mi imagen de víctima ni dar explicaciones largas. Lo único que decía era que se había terminado y que ya no vivíamos juntos. Un viernes por la noche, en casa de un amigo, me encontré con una de las amigas de Marina. Una de esas que se creía siempre por encima de los demás, con la opinión lista para cualquier cosa. Me saludó con una sonrisa incómoda, de esas que vienen cargadas con algo. Después de un rato, se me acercó con una copa en la mano y me soltó sin anestesia. ¿Y ahora qué vas a hacer? La miré, sin entender la pregunta. ¿Con qué? Con tu vida, dijo. Con todo esto.
¿Vas a empezar de cero, buscar a otra, quedarte solo? Me dio un poco de risa interna lo rápido que algunos necesitan colocar a los demás en una nueva categoría. Le contesté sin darle muchas vueltas. Voy a vivir tranquilo. Ya es bastante. No le gustó la respuesta. Hizo un gesto con la boca, bebió y se fue a hablar con otra gente. Supongo que no era lo que quería oír. Da igual. Pasaron 2 meses y no tuve noticias de Marina. Solo supe por terceros que había cambiado de trabajo, que se había ido a otra ciudad y que no estaba viendo a nadie. Algunos lo decían con pena, otros con sorna, como si yo fuera a disfrutar escuchando que estaba sola. Pero yo no sentía ni pena ni alegría. Solo indiferencia. Lo que pasó entre nosotros no fue solo una infidelidad. Fue la demostración de que uno puede vivir con alguien durante años sin conocer del todo en qué momento esa persona deja de ser tu compañera y empieza a convertirse en otra cosa. En alguien que se despierta a tu lado mientras ya está soñando con otra vida. El día que saqué sus últimas cosas del armario fue también el día en que empecé a ver el piso como algo mío de verdad. Tiré unas fotos, guardé otras en una caja, cambié de lugar varios muebles y dejé la cama justo donde estaba. No porque me gustara, sino porque moverla no iba a cambiar nada. Fui a IKEA, compré algunas cosas nuevas, cambié la vajilla, regalé la cafetera que ella tanto cuidaba, renové la ropa de cama, la alfombra del salón, la lámpara del pasillo. No era un proceso de reinvención, era limpieza. Eliminar lo que no hacía falta, quedarme solo con lo funcional. No tenía ningún interés en llenar el vacío con decoraciones nuevas. Solo quería dejar de ver lo viejo. Una tarde, mientras revisaba unos papeles, me encontré con una carta que ella me había dejado en el cajón de la mesita. No la había visto antes. Era corta. Decía que no esperaba que la perdonara, pero que si algún día podía entender algo de lo que ella había hecho, tal vez podríamos vernos y hablar sin rencor. Decía que se acordaba de las cosas buenas y que, a pesar del desastre, no se arrepentía de haberse casado conmigo. La leí 3 veces. La doblé y la guardé de nuevo en el cajón. No sentí nada. Ni alivio, ni ternura, ni odio. Solo una certeza, no necesitaba volver a verla. No necesitaba entender más. Ahora, meses después, sigo sin pareja. Algunos me dicen que debería salir, que ya es hora. Les sonrío y no digo mucho. No estoy esperando a nadie. Estoy bien así. Mi hermano a veces me manda perfiles de mujeres por WhatsApp como si estuviera buscando un piso. Le digo que gracias, pero que estoy ocupado. Y no miento. Estoy ocupado viviendo, tranquilo, sin mentiras, sin juegos, sin tener que leer miradas o revisar horarios. Me levanto, desayuno, trabajo, salgo a correr, me tomo una cerveza si me apetece, hablo con quien me interesa y cuelgo cuando quiero. No he vuelto a hablar con Marina. No creo que lo haga. Supongo que, en algún lugar, sigue creyendo que esto podía haberse evitado. Pero no era cuestión de evitarlo. Era cuestión de asumir que cuando uno decide traicionar, también tiene que aceptar las consecuencias. Yo las acepté. Ella también. Lo demás es historia. Y no hace falta volver a leerla. Ya está escrita. Ya está vivida. Ya está cerrada.